Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy dos temas. Vamos a estar dialogando con el doctor Gastón Marano sobre la valoración de la prueba en casos de violencia de género y también con el doctor psiquiatra Andrés Mega sobre los menores que delinquen. Quédate, esto es Sujetos de Derecho. Bienvenidos. ¿Cómo se hace para construir la impunidad? Con acciones y con silencios. Los derechos humanos son el corazón filosófico y jurídico de nuestra Constitución. Las reformas judiciales tienen que estar rodeadas de una gran legitimidad. Las restricciones no pueden importar la suspensión total de derechos. Dialogamos con el doctor Andrés Megas, médico psiquiatra, profesor universitario y legista, sobre el problema social con los menores que delinquen. ¿Hay que bajar la edad de imputabilidad o conocer qué les pasa realmente para resolver qué hacer y ayudarlos? Hablamos con el doctor Andrés Mega. Doctor, la intención sería analizar, hay un artículo suyo publicado hace un tiempo realmente muy interesante que tiene que ver con un tema de discusión en la sociedad sobre los menores que delinquen y la discusión que se genera a partir de eso, pero las bases científicas hablan de cuestiones que nos parece realmente interesante empezar a analizar. ¿Es así, doctor? Es así. En todo el mundo, uno de los temas puntuales cuando se habla de delincuencia de menores es qué se hace luego del ilícito, qué se hace con el menor. Y un tema muy candente en todo el planeta y obviamente también en la Argentina es cuál sería la edad de la imputabilidad, es decir, a partir de qué edad podría encontrarse penalmente responsable a un menor que delinque. Y por otra parte, otro tema de discusión, porque estamos en Argentina, que siempre está en debate constante, es qué pasa con la ley de minoridad. Una ley largamente postergada, que sigue siendo debatida y que tiene, no soy un experto en minoridad, pero sí estoy en contacto con varios magistrados notables que han tenido una sensacional actuación cuando estuvieron a cargo de temas de menores, con una visión muy humana y muy antropológica del tema. Es la crónica falta de recursos en cuanto a cómo se rehabilita al menor delincuente, cómo se lo reencausa, cómo se le da la educación necesaria, cómo se da la continencia emocional del caso, cómo se lo aparta del círculo del delito y cómo se logra su remotivación hacia el estudio y el trabajo, en el sentido de que no hay una estructura adecuada, educativa, de reinserción, de recapacitación, y se cree que creando penales para menores se va a resolver el tema. De ninguna manera, de ninguna manera. Imagínense, por empezar, y hablando de aspectos simplemente biológicos y hormonales, la energía que tiene un menor y el tema de tenerlo encerrado en un lugar determinado, y las secuelas psíquicas a futuro, y la capacidad de readaptación en ese contexto, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son notables y muy importantes para tener en cuenta. La idea para hacer una articulación, como le decía, es a partir de una ley, de una nueva ley, sancionada con el consenso de todos los actores que intervienen en la minoridad, entre los que no pueden faltar todos los magistrados del país que entienden en temas de menor, ¿sí? O sea, todos los juzgados nacionales y provinciales que entienden en temas de menores, el Consejo de Menor y la Familia, por supuesto, UNICEF como entidad internacional, las entidades dedicadas a la contención de niños y los procesos de adopción, y todos los actores interesados tienen que estar de acuerdo y consensuados en la producción de una nueva ley nacional.
que de alguna manera contemple todas las variantes y contemple no solamente la opinión sobre, bueno, la edad de la imputabilidad, si habría que bajarla, habría que dejarla en 16 años, sino qué se hace con el menor, porque esa es la pregunta del millón. Es decir, el menor como instrumento delictual de otros mayores que los mandan a delinquir, el menor como víctima, porque entendemos que entender como víctima de situaciones sexuales, delictivas, de drogas, de soldaditos que se usan para el narcomenudeo o el narcotráfico. Es decir, toda una cantidad de cosas que hay detrás de la utilización del menor como carne de cañón. Todo eso tiene que, no hay que ser tan omnipotente y decir que va a terminar, pero por lo menos mitigar. Y eso solamente va a ser a partir de una ley nacional consensuada con todos los actores en el área. Usted decía, doctor, en este artículo que mencionábamos, que se trata de menores adolescentes con muy distinto nivel de capacidad de afrontamiento del entorno, dependiendo esto, en suma instancia, del ambiente también al que pertenecen, que es lo que usted plantea. No todos son iguales, ¿no? Exactamente. Usted sabe que, y esto lo hemos vivido como adultos, es decir, nos sorprenden la capacidad de afrontamiento de la realidad según clase social y según el grado de información y de acceso que tienen. Fíjense que una de las tragedias que el COVID ha producido en la Argentina ha sido la tragedia educativa, que ha ahondado aún más la brecha, ha tenido una parte menor de la población infanto-juvenil, ha tenido acceso a la conexión de Internet y ha recibido clases virtuales, y otra enorme proporción muy importante de la Argentina y de los menores y adolescentes en la Argentina no recibió esta posibilidad de conexión, con lo cual la grieta, la desigualdad ha crecido a partir de esta tragedia de la pandemia. Entonces, estas son las cosas a las que hay que dedicarse y atender, y me parece esencial para evitar la aparición de fenómenos psicopatológicos. La Argentina, igual que el resto del mundo, y esto a veces no se difunde lo necesario, tiene en la minoridad en la causa de muerte de los menores hasta los entre 14 y 22 años es el suicidio. El suicidio en Argentina de menores entre 14 y 22 años es la segunda causa de muerte después de los accidentes. Después vienen todas las demás patologías. Pero esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Asia, pasa en todos lados. El suicidio como forma de resolución de este menor, de este niño desesperado, es una alternativa que se usa frente a una sociedad que le es desgraciadamente indiferente o que no da respuesta a su necesidad. Nos vamos a la pausa comercial, la primera en el programa. A la vuelta continuamos hablando con el doctor Andrés Mega sobre este tema. Ya venimos. Ya está en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Epidemiológico Responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos.
Gobierno de Río Cuarto. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio. Pedí asistencia llamando al 911 o al 0800-888-38346. Córdoba entre todos. El otro dato, doctor, que usted hacía mención, que todo aquel menor de entre 14 y 16 años en conflicto con ley penal sea pasible de un examen psiquiátrico forense, ¿no? Es correcto. Por eso es importantísimo en esta área la formación de nuevos psiquiatras infantiles, de incentivar, y acá tengo que hacer una nueva crítica a la ley de salud mental. La ley de salud mental vigente en la Argentina desconoce la existencia propia de la enfermedad mental a punto tal que ni la menciona, habla de sufrimiento o padecimiento. Y en la Argentina existe, como en todo el mundo, enfermedad mental. Existe esquizofrenia, existe depresión, existe trastorno bipolar y un montón de patologías que esta ley 2657 pretendió negar, y si Dios quiere y es loado, será derogada y será cambiada con la participación de todos los actores necesarios. Pero en esto deben intervenir, y volviendo a su pregunta, psiquiatras forenses especializados en minoridad, es decir, con experiencia clínica en entrevistas con menores que hayan decidido trabajar como médicos legistas también. Y en esto, la ponderación de la realidad de los distintos entrevistados siempre es diferente, siempre lo es. Por lo cual, yo creo que no se puede establecer autoritariamente un límite de edad, sino que distintas personas con la misma edad pueden tener una comprensión del ilícito que producen en forma diferente. Por eso es importante y esencial este examen como elemento auxiliar de prueba para el juez a la hora de la decisión. El ingreso a la delincuencia puede ser una cuestión situacional de la cual hay que rescatar a este menor. Si uno permite que el delincuente, menor delincuente, persista en su actitud, ya se genera una especie de aclimatación al clima terrible de la delincuencia, y teniendo gratificaciones monetarias o de otro tipo, este menor no quiere pasar por la necesaria frustración que implica formar, estudiarse, tener conducta, disciplina, ordenamiento, preparación para el trabajo y para el esfuerzo personal, porque logra los objetivos fácilmente, rápidamente, mediante un arrebato, mediante un escruche, mediante la asociación con otros delincuentes mayores, y entonces empieza a tener una sensación de pertenencia grupal
dentro del ámbito de delincuencia, y eso ya es difícilmente reversible. Es esencial, por eso, trabajar desde el mismo principio, desalentando la delincuencia, mostrando los beneficios del ascenso social, pero a partir de una educación y una integración social. Todo esto es, como diría Domingo Faustino Sarmiento, a veces denigrado por algunos ignorantes, todos los problemas de la Argentina son problemas de educación, decía Sarmiento. Me parece que usted lo grafica muy bien, doctor, en el comienzo de la entrevista con este viejo libro de ajedrez, ¿no?, que tenía en el prefacio este cuento que me parece que resume un poco esta cuestión. ¿Qué es lo que decía? Se lo refrescamos a la gente. Buscar, claro, se trata puntualmente de un señor que está agachado bajo de un farol, como buscando algo en medio de la noche, y se acerca un segundo que le pide, que le pregunta si se le perdió algo. El primer hombre dice sí, unas llaves. Se pone el segundo hombre a ayudarlo a buscar y al rato, al no encontrarlas, dice, ¿usted está seguro que las perdió acá? No, en rigor no las perdí acá, las perdí más allá en la oscuridad, pero ahí no se ve nada. Y esto es puntual. Una desgracia que tenemos los argentinos es que buscamos o pretendemos buscar las soluciones en los lugares donde no van a estar con seguridad. Y el tema del entendimiento de la mente de un menor delincuente muchas veces pretende, desde alguna visión, aplicarse el mismo criterio que se utiliza al delincuente adulto. Y es otra realidad completamente distinta, con otras motivaciones, con otra biología, con otra psicología que tiene que ser adecuada para la ocasión. Y esto solamente lo puede hacer gente con experiencia que haya necesariamente en su vida tenido el trato al menor como una habitualidad. Finalizamos la charla con el doctor Andrés Mega sobre los menores que delinquen en la Argentina. Vamos a seguir hablando seguramente más adelante de este tema. Cambiamos, vamos a hablar con el doctor Gastón Marano sobre la valoración de la prueba en casos de violencia de género. Doctor, hay un tema interesante, se ha instalado ya hace tiempo en la Argentina. En la justicia empieza a ocupar un lugar preponderante que tiene que ver con la violencia de género. Y en este caso queríamos consultarle sobre la valoración de la prueba en casos de violencia de género. ¿Cómo trata la justicia este tema? Bueno, hasta hace algunos años los temas de género y los temas que no tenían nada que ver con el género a la luz de nuestro Código Penal no generaban ninguna diferencia en su tratamiento, particularmente en lo probatorio, pero también en lo que tiene que ver con la atención a los sujetos de derecho, esto es, a la víctima, al victimario. Sin embargo, desde hace algún tiempo a esta parte, tuvimos cambios importantes. Los primeros cambios los tuvimos en la jurisprudencia y después acompañó también la legislación. Es decir, lo que pasaba con los delitos de género, que normalmente son delitos de intimidad, como es sabido, delitos que ocurren entre cuatro paredes, es que si uno se atenía a la teoría clásica de valoración probatoria, todos terminaban, o prácticamente todos terminaban en impunidad. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no tenemos un sistema de prueba tasada, tenemos un sistema en donde el juzgador evalúa la prueba según su leal saber y entender, la verdad es que normalmente te encontrabas con una dificultad probatoria muy grande, y es que tenías un único testigo que habitualmente era la víctima. Y hay una larga tradición que viene del derecho romano que dice que testus unus, testus nullus, ¿no? Testigo único, testigo nulo. Y era muy difícil sostener en los tribunales acusaciones, por ejemplo, por violencia de género, por ejemplo, por abuso sexual intrafamiliar, por la ausencia de pruebas. Incluso los testigos que podrían haber dado su palabra solían ser familiares muy cercanos y estaban hasta privados por la disposición del Código Procesal de testificar en contra de sus familiares. De modo que hasta hace un tiempo la dinámica que tenía el análisis de las cuestiones probatorias en materia de género hacía prácticamente imposible conseguir una condena. Esto tiene una razón de ser, y es que nuestro sistema penal se estructuró pensando en una dicotomía, y esa dicotomía era el Estado contra el hombre, un Estado omnímodo que perseguía a alguien penalmente y un hombre que se defendía. Entonces yo tenía que dotar
al hombre de absolutas garantías de que no me armen una causa, de que no me pongan un testigo policial solo para complicarme, de que el Estado en definitiva no pueda hacer maldades. Pero en los casos, en los delitos de género, esa lógica no se da, porque normalmente el que persigue, más allá de que formalmente sea el Estado a través de un fiscal, es una víctima. Y generaba esa situación para los abogados litigantes, que era, si uno conseguía una condena hace 20 o 25 años en materia de género, era para hacerle un cuadro y colgarla, era realmente muy, muy difícil. Ante el viejo paradigma, vos tenías habitualmente una víctima que decía, él abusó de mí, y un victimario, un acusado en ese entonces que decía, eso es falso, no lo hice, y esa dicotomía de oposición tenía que resolverse en favor del imputado, porque lo único que tenías, como te explicaba, era la palabra de la víctima, contrapuesta a la del acusado. Y en ese sentido existe una duda razonable, porque hay dos personas diciendo dos cosas distintas y no tengo elementos objetivos, y siempre se terminaba en un sobreseimiento. Esto era lo que normalmente ocurría. Ese fue el punto de partida de la controversia, y por eso hoy en día las cosas han cambiado y mucho en ese sentido, se han flexibilizado. Nos vamos a la pausa comercial, la segunda y última en el programa. A la vuelta continuamos hablando de este tema con el doctor Gastón Marano. Ya venimos. Ya está en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Epidemiológico Responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio. Pedí asistencia llamando al 911 o al 0800-888-38346. Córdoba entre todos. Te iba a preguntar, doctor, cuánto y cómo cambió y cuándo fue, y
la influencia o no de toda esta movida que tiene que ver con agrupaciones, con ONG, con marchas y también con los medios de comunicación. ¿Cuánto ha traccionado en la justicia para que ese cambio también se pueda producir? Bueno, a mí me parece que eso fue importante. Hay cambios que son previos a la masificación del reclamo de los derechos de las mujeres. Es decir, la discusión, ¿es más justo dejar impune los delitos de intimidad por la imposibilidad probatoria o es más justo flexibilizar el estándar probatorio aún a riesgo de poner en problemas a un inocente? Es una discusión previa a los movimientos feministas más recientes. Sin embargo, me resulta innegable que estas reivindicaciones que las mujeres con mucha justicia han realizado respecto de sus propios derechos han tenido un impacto. Hoy en día, por ejemplo, es absolutamente posible obtener que una víctima declare sin la posibilidad de ser asediada por otras partes procesales, por lo menos en instrucción, respetando su identidad. Eso antes era impensado y eso tiene que ver con una sensibilización de los propios operadores judiciales. Vos sabrás que incluso existe la obligatoriedad en ámbitos nacionales de la capacitación en la que se denominó Ley Micaela, que es una ley de sensibilización de operadores públicos respecto a la cuestión de género. De modo que yo creo que eso tuvo un impacto razonable, que constantemente que nos dedicamos al derecho penal tenemos que tratar de contemporizar con los derechos de los imputados, que obviamente quieren, por ejemplo, confrontar a quienes los acusan. Entonces, me parece que es una de las trincheras de batalla más vigentes que hay en el Código Penal y en los códigos procesales penales de nuestras provincias hoy en día, ¿no? De alguna manera esta grieta de la que tanto hablamos en política se trasladó de algún modo. La verdadera grieta en el derecho penal actual es hasta dónde flexibilizamos la prueba en los delitos de género, porque si la flexibilizamos mucho podemos terminar con la condena a un inocente, y si la flexibilizamos demasiado poco, la rigidizamos como ocurría antes, podemos terminar con muchísimos culpables sin una sola condena. Ahí cada abogado tiene que tomar una postura. Si es de tu interés, con mucho gusto te cuento la mía. Pero básicamente esa es la dicotomía actual, y esa dicotomía la puso en el tapete del movimiento de mujeres que mencionaste recién en tu pregunta. Doctor, respecto a este tema y de los tiempos por ahí para las denuncias, ¿cuáles son los tiempos para tomar este tipo de denuncias? ¿Hay tiempos en la justicia? Claro. Bueno, a ver, ahí hay que distinguir dos cuestiones respecto a los tiempos. Una cuestión son los plazos de prescripción, que es el tiempo formal que uno tiene para realizar una denuncia. Y hoy en día hemos dado un gran avance con eso, con la que se dio en llamar Ley Piazza, porque toma el nombre de un modista de alta costura que, habiendo sufrido abusos, hizo toda una militancia en el sentido de lograr no una imprescriptibilidad de los delitos de género, pero sí un largo plazo de prescripción. De modo que hoy en día los tiempos, si un delito de género ocurriera hoy, y estoy pensando particularmente en delitos como el abuso, los tiempos son los de la víctima. Es decir, si era menor de edad, recién cuando cumple 18 empezamos a pensar en prescripciones, e incluso más allá cuando la víctima denuncia. Digo, esto tiene que ver con la cuestión de la prescripción, pero después entiendo que hacia donde va tu pregunta está apuntada a los tiempos de la justicia una vez que se hace una denuncia. Y lamentablemente en esto no hay enormes avances. Yo he tenido como querellante, por ejemplo, hace poco un juicio que terminó en una condena del querellado, un conocido futbolista que había estado involucrado en una situación de abuso intrafamiliar. Y desde que se realizó la denuncia hasta el día de hoy han pasado prácticamente, diría, 3 años y medio y no tenemos una condena firme. De modo que lamentablemente la justicia debe adoptar una metodología diferente frente a los tiempos respecto a los delitos de género. Y hoy en día la mayoría de las justicias provinciales, con alguna excepción, no lo tienen. Doctor, me voy a hacer una comparativa regional. ¿Cómo está Argentina con respecto al tema violencia de género, esta valoración de prueba en caso de violencia de género? ¿Cómo está
nuestro país respecto a los países de la región? Argentina está muy bien en ese sentido y esto nos debe producir gran satisfacción. Es decir, Argentina, con todas las dificultades que tiene, dificultades de orden burocrático, jurídico, ¿no? Tenemos tribunales malnutridos en algunos casos, falta de formación y demás, pero con todas las dificultades que Argentina tiene, es verdaderamente pionera en algunas áreas que hacen a la cuestión de género. Una de esas áreas es la trata de personas. Argentina es el país faro en la región en materia de combate a la trata, por ejemplo. Hay realmente una actividad muy seria. Por parte del Estado comienza ahora, ¿no? Hace pocos años que tenemos un comité de trata, pero desde ONGs y desde la lucha de nuestros participantes civiles en la vida política, eso está hace mucho. Argentina es un país que tiene niveles de punición altos respecto a los delitos de género comparado con la región. Argentina es un país que ha flexibilizado las cuestiones probatorias en materia de estos delitos, porque que es un poquito el eje de lo que venimos hablando, como lo mencionaba antes, se han ido adaptando. Primero los jueces a través de la jurisprudencia que emitían y luego nuestros legisladores para permitir una mayor facilidad en la prueba de estos delitos. O sea, mi análisis o mi evaluación de Argentina comparativamente con los países latinoamericanos es muy buena, Por supuesto falta muchísimo, pero estamos muy avanzados respecto a nuestros países vecinos y creo que ellos siguen en el avance. No es que creo que se vayan a quedar estancados, pero sí Argentina tomó verdaderamente una aposta muy valiosa en este sentido. Final del programa, gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que este programa ya está cargado en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho y también se pueden suscribir allí al canal para ver todos los informes periodísticos. Agradecer a Diego Cid por los sacos de los fines de semana y también al Colegio de Abogados de Río Cuarto, donde habitualmente estamos grabando nuestro programa. También nuestras redes sociales se pueden suscribir a Facebook, Twitter e Instagram y ser parte de la comunidad de Sujetos de Derecho. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto.